Hoy vamos a poner atención, como decíamos al inicio del programa, al fideicomiso Pro Pedernales. Y al que tenga preguntas sobre este tema, sobre el fideicomiso Pro Pedernales y la ley de fideicomiso en sentido general, puede llamarnos al 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior y desde su teléfono celular sin costo 809-200-7777. Recordar que estamos por la 92.5 para la zona metropolitana del sur y el este del país, y cuando usted pasa de Villa Altagracia, cuando va pasando por Villa Altagracia, usted sintoniza la 89.7. Y si va hacia la región de Punta Cana, al Varelli no le gusta que le digan la región de Punta Cana. Ya le dijimos el La Principado. región de Punta Cana, entonces usted nos sintoniza a través de la 89.9 FM. Exacto. Así. Y por internet, estamos en cdnradio.com.do. Los que nos están llamando ahora, que nos llamen un ratito. Vamos a escuchar vamos a primero, introducir los el temas. tema, sí. Hoy tenemos, como le decíamos, a Francisco Medrano, que es un municipio distinguido de Pedernales. También ha sido... Próximo alcalde de Pedernales, aunque él no quiera. Candidato a alcalde del municipio de Pedernales también. Vive allá y va siempre allá, solo trabaja aquí. ¿Cuánta falta le hace a Pedernales gente que vele por su desarrollo? Gente así como Salomón no, pero como Salomón. No, Salomón no, porque Salomón es urbano ya. No, entonces, Salomón va siempre. Pero va. No, y cuando va a pelear con los guardias. Va a pelear con los guardias, no, hace de todo. Gente como Medrano y como Carlos Julio Félix. Sí, pero también tenemos a José Dantes, que es secretario de Asuntos Jurídicos del PLD y miembro del comité político de esa organización, que esa organización ha revisado de arriba hasta abajo el fideicomiso. Aspirante alcalde, a senador por el distrito. Ya él se puso en eso, Alexis, prenden los micrófonos invitados. Bueno, que ya se puso en eso temprano. Esos equipos, que se puso temprano José Dantes. Ahorita vamos a hablar si el partido, si la cúpula está con él. Vamos a ver qué pasa. Pero ¿y hay más aspirantes? Tiene que haber más aspirantes en el partido, claro que sí, okay. Sí. Francisco Medrano. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación en esta mañana y desde esta plataforma de comunicación poder nosotros hacer y dar a conocer las opiniones diversas que tenemos en pro y también en observaciones a este gran proyecto de desarrollo turístico de Pedernales, que hay que destacar que está... ¿Hay alguien que se oponga al fideicomiso de Pedernales? Hay que precisar dos puntos de manera específica en este caso. Porque se ha pretendido señalar como que las opiniones que giran en torno a externar observaciones irían en contra del desarrollo de Pedernales. Y desde nuestro punto de vista entiendo que es una estrategia que se le ha procurado sacar algún tipo de capital político, pero las observaciones que se han hecho han estado dando resultados y fruto de esto son los cambios que se han visto en los últimos tiempos. El contrato constitutivo de fideicomiso Pro Pedernales tiene aspectos que indiscutiblemente tienen que ser verificados, observados y muchos de ellos modificados, porque la manera en que se está desarrollando y la manera en que está constituido pone en riesgo, deja en un estado de vulnerabilidad el patrimonio fideicomitido, el principal aporte que hace el Estado Dominicano, que son las tierras con vocación turística de Pedernales. Todo esto también a que dentro de la estructura de ese contrato se han inobservado leyes importantes que van desde la Constitución de la República hasta un sinnúmero de leyes que rigen la administración pública, como por ejemplo la ley de compras y contrataciones públicas o la ley de administración pública, la propia, o más bien la ley de función pública, que es la que todo el mundo conoce. O sea, en nuestro caso, que hemos verificado el contrato en más de una ocasión, hemos observado más de 11 violaciones, vulneraciones o malinterpretaciones a leyes que rigen la administración pública. Pero ustedes están conscientes, Medrano, de que tú hablas de la ley de función pública. Ustedes están conscientes que aquí hay una serie de leyes tan burocráticas que lo que hacen es retrasar el desarrollo. Por ejemplo, se hablaba de la ley de compra y contrataciones, para la ley de fideicomiso público, que debe estar regida por todo lo que dice la ley de compra y contrataciones. Señores, pero si empezamos a hacer los comités, todos los tiempos de espera, aquí no se desarrolla un proyecto. La APP no se ha hecho uno.
Bueno, lo que sucede es que el Estado está sujeto al ordenamiento jurídico que lo regula. O sea, no podemos nosotros saltar lo que dicen las leyes. O si no fuera así, entonces no deberían existir las leyes, sino que se sienta un grupo de personas y toman las decisiones y a partir de ahí se hacen las cosas. No es que se detengan, porque eso no detiene lo de Pedernales. O sea, sujetarse a las leyes no detiene. Aquí se han hecho proyectos más complejos que el de Pedernales, sujeto a leyes que están regulando la administración pública. O sea, es desde ese punto de vista. ¿Y por qué la preocupación de que se deben respetar esas leyes? Porque es que los responsables de desarrollar ese proyecto tienen que tener, primero, darle seguridad jurídica a esa gran inversión, pero tienen que tener calidad moral para los futuros y posibles eventos de contradicciones que se den, porque ahí se estarán dando luego posteriores luchas de intereses. Hasta ahora estamos viendo la presentación de la parte poética, de la parte linda, de la parte promocional, pero en medio de Pedernales se van a desarrollar o se van a producir importantes conflictos y luchas de intereses, y el ente regulador o las autoridades que tienen la responsabilidad de dirigir tienen que tener la suficiente calidad moral para que luego no le digan, pero ¿cómo tú me estás pidiendo a mí que te cumpla esto cuando tú fuiste el primer violador de las leyes que te regulan como Estado? Entonces, ese tipo de cosas a nosotros nos preocupan. Medrano, tú como pedrenalense, conoces la realidad social de Pedernales, conoces las características de esa provincia y además como conocedor que has estudiado el contrato de fideicomiso, de ejecutarse tal cual está planteado, ¿qué le esperaría a Pedernales? Mira, sin duda alguna es que es un gran proyecto y yo siempre he planteado la siguiente tesis. Yo quisiera estar equivocado con todo lo que yo he estado planteando. O sea, mis observaciones, mis preocupaciones, yo quisiera estar equivocado y ver que se pueda materializar ese gran proyecto, que se generen los 25,000 empleos, que se inviertan más de 2,000 millones de dólares, que se construyan 12,000 habitaciones y que Pedernales sea la fuente de riqueza y de desarrollo de toda la región suroeste de República Dominicana. Todo eso puede ocurrir si el proyecto se desarrolla con buena fe. O sea, si las cosas se hacen sin intención de alterar lo que hasta ahora se ha intencionado, se ha informado. Pero lo que sucede es que el contrato, como si tiene aspectos que dejan a la libertad de que muchas cosas puedan ocurrir. Entonces, si eso no está regulado, en un momento se pudieran dar ese tipo de cosas que a nosotros nos preocupan. Pero ciertamente lo que pudiera pasar en Pedernales es que se va a convertir, sin lugar a dudas, yo no diría que en la segunda potencia turística de República Dominicana, en la primera potencia turística de nuestro país y del Caribe, porque los recursos con que cuenta esta demarcación son inigualables en cualquier parte del planeta, o sea, inigualables. O sea, Pedernales cuenta con un sinnúmero de recursos naturales que todavía no se conocen y que ahora se están dando los pasos, porque hay que reconocerlo. Yo, así como digo una cosa, digo otra. En esta etapa de veeduría ciudadana que he estado haciendo al proyecto macro de desarrollo de Pedernales, hay cosas que han ido caminando bien y hay cosas que a nosotros nos preocupan. Por ejemplo, el trabajo de ampliación de las carreteras, de las vías de acceso a Pedernales, que no están dentro del proyecto del fideicomiso, pero que estarían, ¿verdad?, enmarcadas como complementarios, se están haciendo. Y cuando se viaja a Pedernales, usted ve que de Barahona hacia Pedernales se está trabajando con la ampliación de la carretera, lo propio con la circunvalación de Asua, la circunvalación de Baní. El Estado Dominicano ya adquirió terrenos que estaban en manos del sector privado para la construcción de un aeropuerto internacional que vendría a convertirse en el segundo o tercer aeropuerto en operaciones en República Dominicana. Está en la comunidad de Manuel Goya, en el municipio de Oviedo. Se están haciendo acueductos tanto para el municipio cabecera como para la zona turística. Se ha ampliado la red de suministro de energía eléctrica para interconectar a Pedernales al Sistema Nacional de Energía. Pedernales tiene una planta generadora propia y no estaba conectada. O sea, se está ampliando la capacidad de energía servida para los futuros proyectos.
en Pedernales también se ha estado trabajando con la ampliación del puerto de Cabo Rojo, que también, aunque está muy próximo, pero no se desarrolla dentro del contrato constitutivo de fideicomiso, sino que lo hace la Autoridad Portuaria Dominicana mediante unas negociaciones que se hicieron con una entidad, una empresa privada que tenía la concesión del puerto de Cabo Rojo. O sea que si vemos la intención general del gobierno de turno en esta ocasión, en representación del Estado Dominicano, se entiende que hay un propósito real de desarrollo. Ahora, ese propósito real de desarrollo no deja de tener eventuales preocupaciones, futuros conflictos de intereses, o sea, problemas que se puedan generar. Y es ahí en donde se deben resguardar y tener las cosas bastante claras para que todo eso no pueda terminar de manera no proyectada. Dantes, ahí te vemos con todos tus papeles, un análisis exhaustivo, se nota que hiciste del fideicomiso pro Pedernales. ¿Qué es lo que entiende la organización morada de que hay que enmendar dentro de este proyecto? Mira, yo oía a Francisco y coincidía en gran parte con lo que él estaba planteando, hasta con el punto de las buenas intenciones. Ahora, de buenas intenciones está trillado el camino hacia el infierno. Algo que debe quedar claro de un primer momento: nadie se opone al desarrollo de Pedernales, todo lo contrario. De hecho, fue nuestro partido en el gobierno pasado que no solo revirtió la lentitud y la falta de voluntad en ese proceso judicial que tenía más de 15 años empantanado, y la falta de voluntad para que en menos de 2 años se lograra una sentencia de primer grado y en 5 años se concluyera con una sentencia definitiva para la recuperación de los terrenos de Bahía de las Águilas. Pero no solamente se ocupó de concluir con ese proceso judicial, que era el principal, sino que reinició otros 2 procesos que habían sido desistidos o excluidos del proceso principal, y todo eso para tratar de recuperar los terrenos de Pedernales, que son propiedad del Estado Dominicano. Y todo eso se hizo ¿para qué? Para lograr el desarrollo de esa provincia y de esa zona. Y por esa razón, de forma paralela, se da un decreto en el 2015 que ordena la constitución de un fideicomiso para ese desarrollo de Pedernales, hasta tal punto que se hizo un master plan y todo eso quedó listo antes de irnos en el 2020. De modo que no nos oponemos a ese desarrollo de Pedernales, sino todo lo contrario. Ahora bien, a lo que nos oponemos es al desarrollo al margen de las reglas de transparencia y desconociendo los límites constitucionales y legales que hay en nuestro país. ¿Por qué? Porque es que se ha luchado tanto para que se consiga esto, que entregarlo en una bandeja de plata a quien sea. ¿Cómo está estipulado el contrato que quedan las tierras de Pedernales? Ahí voy. El contrato tiene una serie de estipulaciones que desde mi punto de vista realmente es un contrato totalmente lesivo al Estado Dominicano, lesivo a Pedernales, lesivo al pueblo dominicano. Es impresionante, tú agarras el contrato desde la primera cláusula hasta la última y ahí hay cosas que dan grima y que dan miedo. ¿Cuáles son esas cláusulas lesivas? Voy a entrar en eso. Mira, lo primero que hay que también poner claro es que en todos los contratos de los fideicomisos de este gobierno se abre la posibilidad de nuevos fideicomitentes. ¿Qué significa eso? ¿Quién es el fideicomitente? Es el Estado que aporta un patrimonio público al fideicomiso que va a servir para el objeto de ese fideicomiso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú dejas la posibilidad de que en el futuro se adhieran nuevos fideicomitentes, cualquier persona entra. Una especie de socio. Una especie de socio. Una persona, una empresa, una compañía entra y va a participar en ese fideicomiso
igual que el Estado, pero no supuestamente sin que reciba los mismos beneficios que el Estado. Y en este contrato de Propedernales no es la excepción. Eso no es necesario. ¿Por qué? Porque ya en el contrato de ese fideicomiso se habla que es un fideicomiso matriz y que existirán otros vinculados al proyecto. Entonces, ¿para qué crear la posibilidad de que se adhieran nuevos fideicomitentes en el futuro con una simple declaración jurada? Para que un día, así como pasó en el mes de diciembre, quieran pasar una adenda con un nuevo fideicomitente que tenga los mismos derechos que el Estado. No basta con que ellos digan, no, pero eso no pasará. No, para impedirlo, no me dejes esa puerta abierta en ese contrato. Y eso pasa con todos los contratos de fideicomiso. Miren, señores. ¿Qué ocurre? En la adenda número 3, que fue la que se conoció en el Congreso la semana pasada, hay un asunto que preocupa mucho, y es que en el artículo 2 del contrato hay dos definiciones que son aéreas y que dan paso a cualquier cosa, que son los vehículos jurídicos vinculados al desarrollo de Cabo Rojo y los vehículos jurídicos vinculados al fideicomiso Propedernales. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un vehículo puede ser cualquier tipo de entidad jurídica, empresa u otro fideicomiso donde se hagan aportes de capital, tanto del Estado como socio estratégico, como de ese vehículo jurídico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Para qué ese vehículo jurídico que se va a adherir al desarrollo de Cabo Rojo o al fideicomiso propio de Propedernales? En la cláusula séptima nos damos cuenta de que no solamente se van a crear los fideicomisos vinculados, sino que se van a crear una serie de estructuras societarias para emitir instrumentos financieros. O sea, una cadena interminable de sociedades que imposibilitarán un control efectivo. Esto quiere decir, para que tengan una idea, el fideicomiso de Pedernales, el matriz, es como el chasis de un carro, sobre el cual se agregarán un vagón, otro vagón, un tercer vagón, un cuarto, y un entramado de instrumentos de sociedades y entidades que a la hora que se quieran establecer los controles de la Cámara de Cuentas o de la Contraloría, ustedes saben qué es lo que va a pasar. Que ellos van a reclamar que son entidades de derecho privado y que por vía de consecuencia no les corresponde la fiscalización del Estado. ¿Y cuál pudiera ser el objetivo pero los con esta forma de plantearlo? Pero los fideicomisos públicos habla de Contraloría, habla de que incluso hasta la superintendencia de bancos. Claro, al fideicomiso matriz. Pero cuando tú abres la puerta a que se puedan adherir, a que se puedan sumar lo que ellos llaman vehículos jurídicos, que pueden ser sociedades comerciales, no están atadas a los controles del Estado. ¿Por qué? Porque son empresas privadas. Sí. Y las empresas privadas, a ver si entiendo, esas empresas privadas que entran en el fideicomiso público, lo que tú vas a regular es las transacciones que ellos tienen dentro del fideicomiso. Claro, el inconveniente. O sea, tú no vas a venir, vamos a poner un ejemplo, una empresa, Meliá, la cadena Meliá, que entre dentro de un fideicomiso público, tú no vas a ir a auditar a Meliá en su corporativo, tú vas a auditar a Meliá en sus transacciones dentro del fideicomiso. Pero no están obligados a cumplir con las disposiciones estatales. Por ejemplo, con la ley de compras y de contrataciones. Sí. El fideicomiso sí. Pero no es lo que debemos regular. Pero me permite, las transacciones del fideicomiso. Me permiten hacer una precisión. Por ejemplo, en el caso específico de Propedernales, porque hay que irse al grano. ¿Qué pasa con Propedernales?
Propedernales fue constituido conforme a la ley 189-11, que regula los fideicomisos Sí, que y el no, mercado hipotecario, no regula fideicomisos públicos. Exactamente. Se está conociendo ahora la ley que regula los fideicomisos públicos, que esa sí es la que permite esa posibilidad que está planteando el doctor Dantes. O sea que entonces hay que Pedernales está reformular el contrato. a ese punto es que yo he querido ir todo el tiempo, de que el contrato tiene cláusulas que hay que modificarlas, ¿me entiendes? Porque es que Propedernales está hecho al margen de una ley De que fideicomisos regule los públicos. fideicomisos públicos. Totalmente. Y es un fideicomiso público. Totalmente. Conforme a como lo dice el decreto que ordena su constitución. Totalmente. Entonces estaría fuera de... Por eso están haciendo licitaciones en desarrollo. Por eso el presidente dice, voy para allá en febrero a dar el primer Picasso para los 2 primeros hoteles, porque hay al día de hoy, o sea, a noviembre del año pasado, yo había contabilizado 17 procesos de licitación que conllevan un monto superior a los 17.600 millones de pesos. Licitaciones que se están realizando al margen de la ley 340-06. ¿Entiendes? Nosotros depositamos ante la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas una instancia denunciando esa situación y solicitando la investigación. Y no te la han No me la han respondido. contestado. No te la han respondido. A pesar de que ya se cumplieron los plazos, hay Claro. silencio administrativo en esa entidad pública. O sea, ¿Qué? no me ha dicho el director de Compras y Contrataciones Públicas el por qué no me ha respondido a todas esas cosas que nosotros estamos advirtiendo. ¿Qué y se está licitando? documentado. ¿Qué se está licitando? No, todo Eso, tipo de todo, construcción, todo, todo sí. tipo de compras y de contrataciones. Y Pero, servicios. Sí. pero si tú me permites agregar a lo que dice Francisco, cuando tú agarras el contrato, es que tú te das cuenta que está lleno de elementos preocupantes. O sea, es un contrato lesivo al interés nacional. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a los aspectos fiscales, ahí es donde te da más miedo. ¿Por qué? Hay una cláusula, la cláusula 42, que yo la he denominado como la varita mágica, porque es una varita mágica para hacer muchísimas cosas. Esa cláusula dice que no solo el fideicomiso matriz está exonerado de impuestos, aranceles y TEBIS, sino los vehículos jurídicos vinculados. O sea, todas las empresas que se creen luego y que se adhieran a ese fideicomiso no van a pagar un centavo de impuestos, y no van a pagar ITEBIS. Pero la cláusula 42.11 dice que las exenciones se extienden a esos vehículos que ya les he dicho y por vía de consecuencia no tienen ningún tipo de obligación tributaria. Pero además, las exenciones son extensivas a la importación de bienes. O sea, esas empresas van a poder comprar lo que quieran en el extranjero, importarlo y simplemente decir que es para el fideicomiso de Pedernales y no pagarán aranceles. No pagarán. Pero eso, Ujú. yo entiendo que eso estaría bien, Dantes, Así. en el sentido de poder hacer el proyecto. Lo que pasa es Aquí, que... pero también hay una cosa, yo estoy muy de acuerdo con que todo quede claro, como decía Medrano, el contrato debe estar amparado en la ley de fideicomiso público. Sería terminar de sancionar la ley de fideicomiso público en el Congreso, promulgarla y luego que este contrato entre dentro de esos preceptos, porque todavía no es ley. Pero el tema de los incentivos para unas primeras inversiones en una zona tan deprimida como Pedernales, donde hay que llevarlo absolutamente todo, porque tampoco vamos a desconocer la realidad que hay en Pedernales, Claro, que hay en todas esas zonas del sur profundo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los incentivos se han dado a otras áreas también, como la zona de toda la frontera. ¿Qué es lo que de lo ocurre? contrario no se pone un peso. ¿Qué es lo que ocurre? Es que esa cláusula 42.12 es general. No dice que es para bienes, para la consecución del proyecto de Tú Pedernales. dijiste que había que decir que era para Pro Pedernales. No. Que todos los vehículos que estén adheridos al fideicomiso, lo que importen, no pagarán impuestos. Ahora, dice bienes. No dice bienes que estén vinculados al desarrollo del proyecto de vinculados Pedernales. al desarrollo. Claro, pero las cosas no paran ahí. La fiesta sigue. ¿Por qué sigue la fiesta? Porque en la cláusula 42.1.3 dicen
que los proyectos de infraestructura turística que se hayan creado bajo Pro Pedernales, que tengan más de 5 años, que no pagan impuestos tampoco, se benefician de exenciones de todos los impuestos, incluyendo el ITEVIS, cuando vayan a renovar. O sea, no solamente pagan un centavo para lo que ellos van a hacer, sino que 5 años después, ellos dicen, pienso renovar esta parte, y no van a pagar un centavo de ITEVIS ni de impuestos de ningún tipo. Nadie pagará ITEVIS, ni sobre los bienes o servicios vinculados con el objeto de fideicomiso, ni los servicios complementarios que se contrate, ni cualquier otra actividad que se ejecute con cargo al patrimonio. Señores, hasta los contratistas locales no pagarán impuestos. O sea, un contratista de Pedernales que se busque para hacer un trabajo no pagará impuestos, no pagará ITEVIS, no pagará nada. Entonces, lo que yo me pregunto es, yo pongo toda esa tierra, que vale muchísimo dinero, creo toda una maraña de entidades, de vehículos jurídicos, de sociedades como garantía de todo lo que se haga, de modo que mis beneficios al final se van a diluir, pero nadie paga tampoco los impuestos. O sea, entonces lo que dice Francisco que le preocupa, él no se opone tampoco a ese desarrollo de Pedernales. Los oponemos a la forma en que ha sido concebido el contrato. Entonces, el problema... ¿Y estos incentivos son por tiempo indefinido? Hasta la duración del contrato. Ahora, ¿cuál es el Con problema? posibilidad de ¿Cuál renovar es la renovación? ¿Cuánto? 20 años. 20 años. El ¿Cuál es contrato el problema? Lo mismo que la ley de incentivos de la frontera, fue por 20 años. Sí, pero mira, es bueno precisar porque la ley de incentivo al desarrollo fronterizo te permite la posibilidad de que tú puedas beneficiarte de esas exenciones fiscales, pero te pone unos límites. Claro. No te deja abierto como en este contrato que no se sustenta, bueno, está verificado conforme a la ley de efectividad de recaudación tributaria, ¿no? Pero sí, esa misma ley en su considerando quinto plantea la posibilidad de que con el tiempo se vayan eliminando las exenciones fiscales porque no han dado los resultados esperados. Pero ¿qué pasa con Pro Pedernales? De manera específica, yo quisiera plantear, existe una ley que es la Ley de Fomento al Desarrollo Turístico en República Dominicana, la 158-01, que es sobre la cual se han desarrollado todos los polos turísticos de nuestro país, que gozan de exenciones fiscales, gozan de incentivos. Esa ley ciertamente dicen que pueden disfrutar las empresas de hasta 10 años de exención fiscales, pero le pone una especie de un detente ahí. Si en 3 años usted no me ha podido desarrollar ese proyecto, se le quita esa posibilidad de que usted se continúe beneficiando. En Pro Pedernales se pudo ajustar a la ley 158-01 de fomento al desarrollo turístico, pero se hace una exención fiscal abierta sin estar sustentado en... Bueno, no está abierta porque se dice hasta la duración del contrato. Bueno, no, está abierta porque además, porque es innominada. Tú no le estás diciendo yo le voy a dar una exención fiscal a Juan, sino a todos los vehículos jurídicos, con el agravante que tiene esto. ¿Cuál es? Esto es un contrato. Y la Constitución dice que las exenciones fiscales serán por ley. Y la ley tiene que determinar a quién se le da la exención fiscal y por qué. Entonces, un contrato, la homologación de un contrato no equivale a una ley de exención fiscal. Por eso, el contrato mismo es inconstitucional. Pero por otro lado, ustedes saben que nadie va a pagar impuestos sobre la renta. O sea, la cláusula 42.7 dice que solo pagarán impuestos por dividendos las empresas si reportan que repartieron dividendos. Pero si no, tampoco se va a pagar impuestos sobre la renta. O sea, toda la estructura societaria que se está armando en torno al fideicomiso de Pedernales no pagará un centavo de impuestos al Estado. No hay ningún control sobre ellos. Ni siquiera los contratistas por compras locales van a pagar impuestos. Y ustedes saben que, además de eso, no se pagará impuesto por la construcción. Ustedes saben que hay una norma
que manda y ordena a que se pague No se le dio tasas, arbitrio. derechos, cargos y arbitrios municipales por la construcción, pero tampoco se va a pagar el impuesto por transferencias bancarias, o sea, ese 0.15 que nosotros pagamos cada vez que hacemos una transferencia bancaria, o por canje o por un depósito de cheque, tampoco van a pagar ni el selectivo al consumo, ni impuestos a las telecomunicaciones. O sea, el proceso de telecomunicación que se desarrolle en todo este tiempo para ese proyecto, no pagarán el 28% que todos pagamos. ¿Qué forma de articular un contrato es esta? Es lesivo al Estado Dominicano. Vamos a ampliar el debate escuchando a Carlos Julio Félix, que lo tenemos por la vía telefónica, también un pedrenalense distinguido. Buenos días, profesor. Buenos días, Wilkin Albanelli. Está con nosotros en cabina Francisco Medrano, también un pedrenalense distinguido. Pedernales. Exactamente. Pedernales. Y está con nosotros también en cabina José Dantes, quien es secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, un joven sumamente capacitado, buen abogado. Gracias, muchísimas gracias. Hola, Carlos Julio, mucho gusto saludarte. Carlos Buenos Julio, días, tu opinión, tu valoración sobre el contrato de fideicomiso de Propedernales. Mira, yo más que irme por la valoración del contrato, que es un tema que debe estar reservado, bueno, al debate que ustedes tienen ahí con relación al aspecto jurídico, yo me encuentro en este momento en Pedernales, y bueno, lo que quiero concentrarme cada vez más es en respaldar las iniciativas de desarrollo, porque debo ser coherente. Estamos hablando de que yo tengo alrededor de 30 años siempre difundiendo el tema de la proyección de Pedernales, del desarrollo de Pedernales, y el que no entiende la realidad de Pedernales desde el punto de vista de lo económico y de cómo Pedernales fue en aquellos años de Alcoa Exploration Company un pueblo muy seguro económicamente, uno de los más seguros económicamente de la República Dominicana, porque, bueno, no dependíamos entonces del turismo, recordemos que eran de las exportaciones tradicionales, la minería, en fin. Y entonces Pedernales llegó a ser una tacita económica que hizo grandes aportes al fisco nacional y cayó literalmente de esa riqueza a la pobreza. Y entonces se pasó al tema de el comercio ilegal con Haití, la muy pobre agricultura, los empleitos públicos, en fin, caímos a la pobreza. Y desde el año 82, 83 más o menos, cuando quiso instalarse el proyecto del compost de urbes estadounidense, la gente se planteaba como alternativa el tema del desarrollo turístico y se metió la litis de la tierra, un problema de más de 20 años. Y hay que destacar que tanto el expresidente Fernández como el expresidente Medina hicieron grandes esfuerzos por la búsqueda hacia una solución. Este gobierno encontró la solución, encontró el problema con una solución desde el punto de vista de resolver el conflicto de la tierra. Y ahora, bueno, ya el tema es otro. En todo esto han transcurrido alrededor de más de 20 años. Y la preocupación que ha tenido el pueblo de Pedernales es que ya no se puede postergar más. Porque además no es un tema de que beneficiaría solo a Pedernales, sino a toda una región que es precisamente la región más pobre de la República Dominicana. Cuando hablamos de Bauruco, Independencia y Pedernales, y ahí entra la región, en la región Enriquillo también Barahona, pero las tres primeras que le mencioné son de las más pobres de la República Dominicana. Pobreza en medio de tanta riqueza. Y cuando me refiero a la riqueza, me refiero a sus recursos naturales. Entonces la gente en Pedernales ha tenido una espera muy larga y necesita, es impostergable que ya definitivamente haya una solución a esa situación. Ahora, ¿qué ocurre? El Estado dominicano, el gobierno dominicano, no tiene la capacidad económica, en mi opinión, para levantar grandes cadenas hoteleras, ni tampoco tiene la capacidad para la operación. Entonces, yo pienso que el fideicomiso es
un mecanismo que no es malo. Eso depende. Las mismas bases jurídicas, lo que supongo que ustedes han debatido en el programa, eso debe ser de manera transparente y pensando cada vez más en nación. Pero es impostergable ya que definitivamente empiece el turismo desde el punto de vista de crear las infraestructuras necesarias. El tema de las carreteras, que noto que hay que pegar el pie al acelerador para terminar con esas vías que son sumamente importantes y acortar el tiempo. Y hay algo que es el aspecto medioambiental. Y yo creo que eso ha estado claro. Y el gobierno en ningún momento se ha negado a eso. Y el presidente de la República lo planteó aquí en Pedernales y lo ha planteado varias veces, que no serían afectadas las áreas protegidas. Y lo único que justifica, en mi opinión, lo único que justifica que se desarrolle un ecoturismo en Pedernales, a lo que hemos aspirado siempre en esta región, es precisamente que existen dos de las áreas protegidas más importantes de la República Dominicana, como son el Parque Jaragua y el Bauruco. Lo único que justifica que haya un desarrollo ecoturístico. Y no solo es que a eso es lo que aspiramos, sino que el gobierno lo ha planteado que ciertamente es eso, un ecoturismo. Este y los otros gobiernos y los anteriores también. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos insistir en que es impostergable que definitivamente se resuelvan los inconvenientes que haya desde el punto de vista de la base jurídica para que nosotros arranquemos definitivamente y tengamos ya un despegue desde el punto de vista de las instalaciones hoteleras, porque eso es lo que definitivamente va a crear más seguridad. Desde que se dé el primer Picasso del primer hotel, ya la cosa empieza a cambiar. Porque yo siempre lo he dicho, basta con que empiece la construcción de los hoteles y ya el trabajo en sí que implica la construcción de los hoteles, ya eso le va a dar una seguridad económica a Pedernales, y que es la gran necesidad. Y yo supongo que a eso no deberán oponerse nadie, ni los que están en el debate, ni los que están escuchando el programa, porque conocen esa realidad de esta región tan pobre. De manera que quiero insistir en que eso es que está pensando el pueblo de Pedernales y la mayoría de la gente de la región. Bueno, Francisco Medrano también, obviamente, que supongo que coincide plenamente con eso. Y José, aunque no es de la zona, un joven que entiende. Pero va a ir a la playa, va a ir. Sí, claro. Irá a la playa. Va con su tenis a correr ahí. Sí. Miren, lo que ocurre es que, vuelvo y digo, nadie se opone a que se desarrolle Pedernales, pero lo que se quiere es que ese desarrollo se haga sobre la base del marco legal vigente, que no nos brinquemos leyes, que no nos brinquemos la Constitución, que no pongamos en manos privadas el patrimonio público. Ese es el tema, porque por ejemplo me hablan de que van a dar unos Picasso de unos hoteles. ¿Tú has visto los contratos? ¿Tú has visto los contratos para esos trabajos? Conforme al pliego, a los pliegos de condiciones de esos dos procesos de licitación, ya al mes de noviembre Sí. se debe estar, o se debió estar, en la fase de adjudicación, la constitución del contrato y la presentación de las garantías. La pregunta es las condiciones. ¿Tú has leído las condiciones para la construcción de esos hoteles? Es que el contrato todavía no ha sido firmado. Entonces, ¿por qué hablan de que van a dar unos primeros Picasso? Es que están poniendo la carreta delante de los bueyes, es que estamos haciendo las cosas mal. Y cuando te vas a la cláusula quinta, que es la que tiene que ver con los terrenos, ahí me da mucho más grima aún. ¿Por qué? Porque luego de que se dura 2 décadas para recuperar la parcela, la 215A, la 215A, ¿qué ocurre? El párrafo 2 de esa cláusula quinta dice que tanto el fideicomiso como los vehículos jurídicos, que vuelvo sobre ello, porque es cualquier persona o empresa, pueden inscribir cargas y gravámenes sobre esas tierras. Y en el párrafo 6 de esa misma cláusula dice que existe la posibilidad de que se traslade el derecho de propiedad a cualquiera de esos vehículos jurídicos. ¿Por qué ponen eso? ¿A quién le van a vender? Si a eso tú le agregas, además, que establecen en esa cláusula la exención del IPI y del impuesto de transferencia, queda claramente evidenciado que el objeto
de esa cláusula es que vender los terrenos ¿a quiénes? A esos vehículos jurídicos. Doctor, perdón. ¿Sí? Sí, yo quiero concatenar muy bien, porque miren, el contrato constitutivo, y yo digo que los abogados que lo realizaron merecen un premio. A la franca. De verdad, o sea, A la franca, una cosa hecha no. de manera magistral. Sí. A mí me ha tocado leerlo, señores, incalculable número de veces. Y tú tienes que irte de una cláusula a otra para tú poder entender cosas que se pueden realizar. Eso que plantea el doctor Dantes, yo lo traslado entonces a la cláusula número 15 del contrato, en donde se habla de los certificados de garantía fiduciaria. ¿Qué establece el contrato original en ese aspecto? Que la fiduciaria puede otorgar como certificado de garantía el patrimonio fideicomitido, dígase, las tierras. Claro. Aquellos entes, aquellos acreedores, entidades financieras o cualquier otra entidad que pueda otorgar préstamos, ¿verdad? Con los cuales se puedan otorgar préstamos, puede ser adjudicada, o sea, se le puede entregar una garantía financiera sobre los terrenos. Pero eso no es el punto preocupante. El punto preocupante es la manera en que se puede ejecutar esa garantía financiera. Porque dice el mismo contrato en su cláusula 15.1, la causa de la materialización de la garantía fiduciaria. Si el fideicomiso incumple con sus obligaciones de pagos en un plazo de 60 días, escúchese bien, 60 días, se puede ejecutar mediante un simple acto administrativo la garantía fiduciaria. O sea, ustedes tienen por lo menos idea de lo que nosotros estamos diciendo. O sea, eso significa que podrán quedarse con los terrenos. Punto, señora, pura y simplemente. Usted adquiere un carro con una entidad financiera y usted tiene unas condiciones de pago. Si usted se retrasa, su financiera... No, pero tú tienes que pasar por un proceso, o sea, te llaman, hasta te dan acuerdos de pago y todo eso. O sea, el interés de la entidad con la que tú haces ese acuerdo es que tú puedas pagar. Aquí no, aquí queda claramente que el interés no es que tú pagues, es que yo pueda materializar esa garantía. El Estado debió ser más garante de ese patrimonio que está cediendo, que está aportando al fideicomiso. Porque ciertamente, como dice el profesor Carlos Julio, no hay dinero, pero a mí me preocupa algo, porque se están emitiendo certificaciones de existencia de fondos al día de hoy para esas licitaciones y no se conoce de dónde está surgiendo ese dinero. O sea, como la fiduciaria dice, yo cuento, por ejemplo, uno de los hoteles que se van a construir en Pedernales está por encima de los 6.600 millones de pesos. Y se emite una garantía de existencia de fondos para la realización de esa licitación. ¿De dónde han provenido esos 6.000 y pico de millones de pesos? O sea, si nosotros le preguntamos recientemente al administrador general de la fiduciaria Reservas que en cuántos préstamos ha incurrido el fideicomiso pro Pedernales, y él me dijo, no, nosotros no hemos hecho préstamos. O sea, ¿y de dónde está apareciendo el dinero? La inversión, me imagino, el inversionista. Pero no, pero es que todavía no se han hecho tampoco el proceso de esos vehículos jurídicos adheridos al fideicomiso matriz. Porque la Dirección General de Alianzas Público-Privadas ha lanzado también un proceso competitivo para buscar un socio estratégico para la operación y el aporte de los recursos. Y ese proceso no se ha terminado. O sea, el sector privado que debería hacer los aportes, que debe venir mediante una APP, no lo ha hecho. O tampoco se conocen de otros fideicomitentes adherentes que hayan hecho aportes al fideicomiso pro Pedernales. Recordar a Carlos Julio Félix, que lo tenemos en la línea telefónica, que puede intervenir cuando desee, te escuchamos. Como si está en cabina. Claro. Entonces, mire, y yo entiendo al profesor Carlos. A mí solo diga. Escucha, sí, te escuchamos, Carlos Julio. Sí, mire, yo pienso lo siguiente. El país la sociedad dominicana tiene suficiente material humano en todas las áreas. El Congreso tiene material humano en todas las áreas capaz de analizar todo eso que ustedes están planteando ahí y ponerlo en ejecución desde el punto de vista de la ley, de lo legal, desde el punto de vista de los protocolos jurídicos. Y tiene un buen equipo en cada una de las comisiones. No solo de las comisiones que están tratando este tema, en todas las comisiones. Discúlpame, Carlos Julio, ¿por qué no lo han hecho entonces?
¿por qué razón pasaron esta adenda número 3, que empeora la adenda número 1 en contra de los intereses del Estado y del pueblo dominicano? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué? Bueno, yo quiero insistir en lo siguiente. Quiero insistir en que no solo que tienen la capacidad, sino que también las comisiones están integradas por cada una representación política de los partidos que están ahí en el Congreso Nacional representados. Es decir, una comisión no la conforma un solo partido, está conformada por la diferente representación de las diferentes organizaciones políticas en cada una de las cámaras. Y por demás, tienen la capacidad desde el punto de vista técnico de los técnicos que trabajan institucionalmente en la Cámara de Diputados, que no son ya los representantes de los partidos políticos, no, sino técnicos muy capacitados, que conocen muy bien todos estos procedimientos. Y lo que tenemos que hacer, yo quiero reiterar, es pensar como nación. Si no pensamos como nación y cada quien empieza por su lado y a plantearlo desde el punto de vista del aspecto político, no vamos a llegar a ningún camino. Bueno, mientras profe, tanto, yo quiero... No, es que esto, en mi caso, este planteamiento que hago es como nación. Y yo también. Desde que se conoció el contrato, desde que se hizo público el contrato pro Pedernales, yo empecé a hacer advertencias. Así es. Inmediatamente. Mi primera advertencia surgió en torno a las exenciones fiscales que afectaban, por ejemplo, el ayuntamiento de Pedernales. El ayuntamiento de Pedernales, que es uno de los ayuntamientos más pobres del país, no va a recibir un solo centavo por ninguna de las operaciones que se realicen allá. No, pero es que yo no me estoy refiriendo a ustedes porque ustedes no tienen la decisión del voto en el Congreso. Yo me estoy refiriendo a que piensen en nación lo que integran el Congreso Nacional y que están en este debate para tomar la decisión finalmente. Es que hay que reconocer algo, en el Congreso hay una mayoría que se impone de manera mecánica. Hay una mayoría mecánica. Porque muchas de esas observaciones que ha planteado la clase política, la clase jurídica, ciudadanos comunes, algunos de ellos fueron acogidos, por ejemplo, en el proyecto de ley de fideicomiso público, algunas. Y también... ¿Y a qué costo? Exacto, y algunas modificaciones en el tema de la adenda número 3. Sí. O sea, lo que indica que esas advertencias que hacían todos esos sectores era lo que realmente correspondía. Todavía la ley de fideicomiso público pudiera ser mejorada aún más. ¿Me entiendes, profesor? Mire, déjeme decirle, yo pienso lo siguiente, yo pienso, no sé, que no existe la ley perfecta. La ley perfecta no existe. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Que no se lleguen a violentar las normas que rigen nuestra nación. Por ejemplo, hay que garantizar que no se violente la Constitución. Pero ¿tenemos los mecanismos o no para que pueda aprobarse una ley que no llegue a esos niveles? Claro que sí, que lo conocemos y lo conocen en ambas cámaras también. Yo quiero insistir en pensar en nación para que, porque la ley de fideicomiso no solo estaría regulando el tema de Pedernales, lo que pasa es que el tema de Pedernales es algo muy sui generis con relación a todo esto y es lo que más impacta. Porque yo le voy a decir una cosa, si nos volvemos al tema del fideicomiso. O sea, el fideicomiso es malo. No es malo ni el público, ni el privado, ni el mixto. No son malos. Ahora, depende cómo se lleven a cabo. ¿Cuál es la base para la operación de cada uno de ellos? Pero que el sector público y el privado se junten para desarrollar proyectos, eso no está mal. Claro que no, lo que está mal es que la constitución de ese fideicomiso se haga de una manera tal que los beneficios sean para solo una de las partes. Entonces, cuando Francisco Medrano habla de su preocupación, que la comparto, sobre las exenciones fiscales, es que hay que leer la cláusula 42. La cláusula 42, que va desde la página 6 hasta la página 9 del acto del contrato de esa adenda número 3, da miedo. Nadie va a pagar impuestos, nadie. El Estado no recibirá un centavo de impuesto, ni los extranjeros van a pagar impuestos. Y eso es inconstitucional porque se le está dando facultad a un comité administrativo a que decida
a quién se le exoneran los impuestos y por qué. Entonces, cuando usted plantea que esto debe hacerse tratando de que se respeten las normas y las leyes, precisamente por eso es que se hacen las denuncias, para que todo este proceso se pueda organizar, pero de una manera constitucional y legal, porque todos queremos exactamente lo mismo, el desarrollo de Pedernales, pero sobre la base, número 1, de la defensa del interés público, número 2, de cumplir con la Constitución y las leyes, y número 3, no privilegiar a ningún sector en particular. Ese es el tema. Nosotros estamos en tiempo de la pausa. Sí. Carlos Julio se nos queda en la línea telefónica y Volvemos. regresamos con su programa Enterados. Continuamos con su programa Enterados. Hoy es sábado 14 de enero y estamos Albanelli Familia y un servidor, Wilkin Amador, conversando con Francisco Medrano, con José Dantes y Carlos Julio Félix sobre el contrato de fideicomiso de Pedernales. Carlos, me gustaría preguntarle a Carlos Julio sobre el acuerdo al que se llegó esta semana con el movimiento ambientalista, el Ministerio de Medio Ambiente y el gobierno con relación a las áreas protegidas. Carlos Julio, el acuerdo dice que se decidió mantener excluidos los terrenos que formen parte del Parque Nacional Jaragua, Parque Nacional Sierra de Bauruco, Área Nacional de Recreo Cabo Rojo, Bahía de las Águilas, con sus 4 polígonos. Estos polígonos son Playa de Cabo Rojo, Pedernales, Bahía de las Águilas, Playa Larga y Playa Blanca. ¿En qué situación entonces queda el área que se va a poder explotar a partir de este acuerdo? Nosotros que no conocemos tanto la geografía de Pedernales, a partir de este acuerdo, ¿qué queda para explotar en términos turísticos? La gran coincidencia, óigame bien. Ahorita cuando hicieron el corte, justamente iba a enlazar esas dos ideas, en el sentido de la discusión que se tiene con respecto al debate del proyecto de la ley, o de la ley como tal ya prácticamente, porque, bueno, ahora solo es hacerle algunas modificaciones, pero lo iba a enlazar precisamente con estas conversaciones que sostuvo el sector ambientalista con el gobierno y han buscado una solución al problema. Una solución de un problema que yo no veía que realmente existía el gran problema, porque el gobierno siempre había dicho que no iba a afectar la parte de las áreas protegidas, ¿verdad? O sea, en su interés ha estado siempre eso, y en el interés de los comunitarios, de la región, y en el interés de todos los sectores está de que no se afecten las áreas protegidas. ¿Qué ocurre? Que yo pienso que eso para nosotros siempre estuvo claro. Bahía de las Águilas es parte del Parque Jaragua, y insistentemente hay que decir que el gobierno ha planteado que no se van a hacer infraestructuras en Bahía de las Águilas. Esa es la idea de este y de los anteriores gobiernos. Ahora, una parte que sí ha quedado bien clara en este acuerdo es que no afectaría esas áreas que deben ser o que deben corresponder a todos nosotros como ciudadanos, que son precisamente esa parte que ustedes hablan de el litoral de Cabo Rojo, porque estas tierras de Cabo Rojo fueron la concesión de Aluminum Company of America Alcoa, que explotó durante 40 años la bauxita en Pedernales, y esa concesión estuvo para ello. Entonces el proyecto Cabo Rojo va a ser precisamente ahí, que no tiene ninguna litis relacionado a la litis jurídica de la tierra de aquel problema que incluye parte del Parque Jaragua, o que incluía parte del Parque Jaragua, que era Bahía de las Águilas, y que hicieron negocios irregulares con toda esta tierra. Cabo Rojo no estaba ahí, estaba fuera de esa litis. Es el único lugar prácticamente de toda esa zona que nunca tuvo en la litis. Y yo siempre lo decía. Yo decía, si implementan desarrollo y se hace en Cabo Rojo,
no habrá mayores inconvenientes, porque esas tierras pertenecen precisamente a esa concesión, a esa minera en aquella ocasión y que volvió al Estado Dominicano. Entonces, en Creo que las fue tierras, en en el las gobierno. tierras recuperadas, Carlos Julio, ¿no se van a hacer instalaciones hoteleras? Mire, en las tierras, repito, el proyecto de Cabo Rojo es una concesión que tenía la minera estadounidense, literalmente en el Cabo, incluyó también el puerto, que es la zona donde se va a hacer la reconversión, que hay que seguirlo aclarando. No se va a construir un puerto, el puerto está construido, lo que se va a hacer es una reconversión. Y hay ¿De un acuerdo? hotel ahí también, Carlos Julio. Y literalmente en el Cabo, pero eso no es un hotel grande, ahí estaba la residencia que le llamaron o le llamamos el senior staff. Sí, donde Era- estaban los altos ejecutivos de esa minera Los estadounidense, ejecutivos de Alcoa Exploration Company, ciertamente. Exactamente. Así Pero es. eso, que no tiene una gran capacidad, eso no tiene muchísimas habitaciones, no, por supuesto que eso ni hablar con relación a la capacidad que se demanda para fines de alojar turistas ahí, ¿no? Que tiene unos acantilados muy bonitos y tiene un poco más hacia la zona norte, el Junior Staff, que es también otro, es como un hotel, pero no es de gran capacidad. Así Yo no es. creo que tenga, qué sé yo, más de 30 habitaciones, no creo que tenga más de 30. Pero hay Yo una de creo- las, hay una de las empresas, yo no sé si tú sabes cuál es, la Oceanus Investment, que dice que ella es dueña de la parcela de la parcela 40 y que tiene toda la documentación legal. Pero la parcela 40 no está ahí en esa zona que estamos hablando. La 40 es que arrastró, lo que pasa es que la Litis de Bahía de las Águilas arrastró todas las parcelas de Pedernales, solo una no está en el problema, que es la 682, Ajá. que es la que pertenece prácticamente al municipio como tal, a la ciudad, Sí. al ayuntamiento. Ujú. Después todas las otras fueron arrastradas. Hay un grave problema en Pedernales, porque incluso, digamos, donde está la fortaleza del ejército, donde está la estación que suple de energía eléctrica a Pedernales de Quecaina, todo eso, donde hay ya grandes barrios en Pedernales, bueno, el profesor Francisco Medrano sabe eso perfectamente, todo eso fue arrastrado en el problema de la Liti. No se puede sacar títulos ahí. Miren, el problema que tiene Pedernales con relación a esto es gravísimo. Ahora, yo quiero insistir, en la parte de Cabo Rojo, no. Cabo Rojo fue para un contrato con Alcoa Exploration Company en el 45 para la explotación en principio, y después la explotación que terminó a mediados de la década de los 80. Y entonces, bueno, volvió eso a ser parte del Estado Dominicano. Bueno, ahí operó después Ideal Dominicana, Cementos Andinos, y en fin. Pero ahí están esas viejas estructuras que dejó Alcoa y que todo eso pasó ya a control del Estado Dominicano. Ahora, yo pienso que el Estado no va a perder el control con el fideicomiso desde el punto de vista de la propiedad de la tierra. Es un aporte, bueno, supongo que te han explicado eso, es un aporte que en este caso hace el Estado, y por eso el fideicomiso está primero en la parte pública, es decir, ¿qué hace? Bueno, la construcción de las obras de servicio, las obras, por ejemplo, medioambientales, carretera, electricidad, y qué bueno que sea así, porque eso lo que le da es un valor agregado a esas pertenencias del Estado. El Estado no podrá perder. Nosotros los ciudadanos no podemos perder esas propiedades. No Carlos las perdemos. Julio. Ahora, Carlos Julio, el acto constitutivo del fideicomiso entrega las 3 parcelas, 44 millones de metros cuadrados al fideicomiso para que el fideicomiso la entregue. Dice la cláusula sexta, el párrafo sexto de la cláusula quinta, lo siguiente, y te lo leo textualmente.
en toda operación inmobiliaria realizada por parte del fideicomiso pro Pedernales o por los vehículos jurídicos vinculados al fideicomiso, o sea, por cualquier empresa que se cree que se vincule al fideicomiso, en toda operación inmobiliaria que hagan estas dos entidades, sea un acto traslativo del derecho de propiedad, siempre estará presente la debida contraprestación patrimonial. ¿Qué quiere decir eso en español? Que en cualquier acto de disposición de los terrenos que haga el fideicomiso o el vehículo jurídico que sea, va a haber una contraprestación que puede ser un pago o puede ser lo que sea. Ahí se va a vender, ahí se va a hipotecar y nadie va a pagar un centavo de impuesto en función de las exenciones fiscales que tiene el resto del contrato del fideicomiso de Pedernales. Créeme, no nos oponemos al desarrollo de Pedernales, pero vamos a hacerlo transparente. No se le puede quitar al pueblo dominicano lo que es del pueblo dominicano para ponerlo en manos de inversionistas privados, muchos de los cuales nosotros duramos 20 años para quitarle los terrenos, por Dios. Llegamos al final. Bueno, Vamos Un mensaje final, volver- Carlos Julio. Un mensaje final porque me están haciendo señas aquí. Sí, pero quiero insistirle lo siguiente. Mire, ahora yo estuve anteayer en el lugar donde se va a dar el primer Picasso. Y entre esa zona y la playa de Cabo Rojo deben haber 300 o más metros. Han dejado toda esa extensión. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es parte precisamente del acuerdo a lo que se han llegado los ambientalistas con el gobierno para que todo, porque eso es un patrimonio público. Entonces, hay especie de una contradicción en ese sentido. El interés que yo veo que se ha tenido es de preservar esa parte pública. Entonces, ¿qué sentido tiene preservar esa parte pública cuando en el fondo se plantee que lo que se quiere es pasar eso al sector privado? Pues no. Entonces, en definitiva, lo que insisto es que deben buscarse alternativas de consenso entre los legisladores de los diferentes partidos e insisto en esto, y pensar como nación para resolver cualquier problema desde el punto de vista de lo legal. Pero en la práctica lo que se está mirando es que el interés es proteger esa parte que es patrimonio público y que podrán usarlo cualquier ciudadano, toda esa parte pública. Repito, yo estoy hablando de la parte de Cabo Rojo en principio, porque me estoy refiriendo a la parte de Cabo Rojo. No hay ninguna discusión con respecto al Parque Jaragua, que no tiene nada que ver con Cabo Rojo, nada que ver. El Parque Jaragua está ahí y tiene su marco legal y está claro, los límites están claros. Y lo que se está discutiendo ahora es la parte de Cabo Rojo. Gracias, Carlos Julio, por... Y eso fue lo que discutieron los ambientalistas con el gobierno y ha quedado bien claro y las partes han quedado satisfechas. Muchísimas gracias, Carlos Julio. Un mensaje final de Francisco Medrano. Sí, precisar al profesor Carlos Julio que el acuerdo con los ambientalistas consistió en no aportar al patrimonio fideicomitido las áreas protegidas. No, eso no quiere decir que no se vayan a utilizar. Es impensable el desarrollo del turismo en Pedernales sin acceso a Bahía de las Águilas, sin acceso a Cabo Rojo, sin acceso a las demás playas. O sea, no es que no se van a utilizar, serán utilizadas. Lo que no se aporta al patrimonio fideicomitido. Hay que entender bien esas dos cosas. Mensaje final. Entonces, o sea, reiterar nuestra posición de que ojalá el contrato pueda ser verificado, que se le puedan hacer las enmiendas a esas cláusulas que son preocupantes y que Pedernales continúe, porque nosotros apoyamos realmente el desarrollo de nuestra comunidad. Y que de verdad no se vea todos estos planteamientos como un obstáculo, sino más bien como unos aportes propositivos a los mismos propósitos del proyecto macro. José Dantes. Un minuto. No, exactamente eso, que se pueda ver ese contrato de arriba a abajo y que se corrijan todos los entuertos que hay. Los terrenos no se pueden entregar, no se pueden ceder. Las exenciones fiscales tienen que ser por ley. No se homologa un contrato donde tú le das un cheque en blanco, una carta blanca a un comité administrativo para que ellos sean los que decidan
a quienes le van a exonerar los impuestos y a quienes no. Eso no es transparencia, y este gobierno se ha caracterizado supuestamente por hacer la promoción de la transparencia, y en 2 años y pico lo menos que ha sido es ser transparente. Mi sugerencia es a CDN, a la dirección del CDN. No conozco quién es la directora del CDN, no lo conozco, pero mi sugerencia es que ese estudio 360 de CDN se ha convertido en los próximos días en escenario de un amplio debate, una cumbre sobre el fideicomiso de Pedernales, con el contrato ahí en mano, y Así vamos es. a corregir los entuertos para que nada detenga el desarrollo de Pedernales. Después de Muy de Fitur. acuerdo. Después de Fitur. Después de Bueno, Fitur. pues después de Fitur, y Francisco Medrano y José Dantes y Carlos Julio Félix estarían ahí en primera fila en ese. Y otros invitados. Claro, Sí, claro, la porque yo comunidad, quiero ir la al gobierno, comunidad. Y los quiero que ir al tienen- gobierno yo. Estarían el ahí gobierno los que también. tienen el poder para modificar La toma de Por decisiones. supuesto. y la toma de Así es. decisiones. claro que Congreso sí. Nacional. Hasta el que- sábado.